¿Qué tal? ¿Cómo estamos? ¿Cómo va la vida de este lado? Porque aquí andamos con muchas cosas interesantes y hoy te voy a platicar sobre algo que es verdaderamente fantástico y algo que probablemente tu marca está teniendo esta situación. Yo no sé si de alguna forma vamos a entrar de lleno en este tema. Yo no sé si de alguna u otra forma has tenido algún problema muy particular de que tus márgenes se están reduciendo en exceso, de que tus clientes de repente ya no tienen esa lealtad que tenían antes cuando empezaste tu negocio, de que de repente pues estás perdiendo un poco de terreno en lo que tú dominabas hace algunos años. No sé si en algún momento te has topado con ese que te cueste trabajo un poquito diferenciarte. Porque te conozco, porque conozco el mercado, porque sé cómo están las cosas, porque sé cómo está el mundo. Sí, eso está sucediendo y eso es más común de lo que es de lo que cualquier persona te pueda decir. Y es un tema bien importante y bien de hoy en día. ¿Por qué? Porque las generaciones están cambiando, porque tú y yo, que si tú eres, tú y yo somos generación X, pero hay muchos que son generación boomers, pero sobre todo las generaciones millennial y la generación centennial está cambiando su forma de ver el mundo. Y ya no es suficiente tener un producto, tener una marca, tener un servicio. Ahora lo que vale la pena y lo que importa es única y exclusivamente la experiencia. Nosotros, tú y yo, lo experimentamos de una forma muy clara y muy sencilla, pero ya no es así la cosa. Ahora la experiencia ya no es algo que sea así como atractivo o interesante, es algo necesario. Y eso es lo que vamos a platicar el día de hoy. Vamos a empezar de lleno con esta conversación porque es un tema bien, bien interesante y te voy a platicar algo de dónde nace todo este rollo que te estoy contando. Bueno, pues como sabes, hace mucho empecé con un podcast, hace mucho empecé, en realidad empecé por el mundo de la locución y empecé a enamorarme de lo que era la comunicación a través de la voz y después un poco a través del video. Amo, amo el micrófono y el micrófono me ama, pero la cámara no es exactamente lo mío. Lo importante es que me convertí en un podcaster, de alguna u otra forma, por casualidad, porque dominé el tema, por miles de razones. Y en algún momento me convertí en una personalidad, no solo nacional en México, sino una personalidad internacional, porque mis podcasts se oían en todo el mundo. Literalmente, te voy a contar esta historia que es fantástica. En algún momento, viendo quiénes eran mis oyentes, empecé a darme cuenta que se prendía un foquito en Kuwait y empecé a investigar y resulta que quien escuchaba mi podcast en Kuwait era el embajador. Fue algo fantástico porque te das cuenta de hasta dónde quieres llegar, de lo que puedes hacer y Azul Chiclamino se convirtió en una pequeña puerta para esas personas que no están en México y que de repente tenían necesidad de un vínculo con México o con Latinoamérica. Me pasó lo mismo con no sé si Nairobi o Tanzania, y ahí resulta que después de 2, 3 meses de ver que ahí tenía a un oyente o varios oyentes verdaderamente fanáticos de Azul Chiclamino, me di cuenta que era un viejo amigo que me escuchaba y me había descubierto y era fan de Azul Chiclamino de lo que hacía. Lo que te quiero decir es que de repente empecé yo a escribir y a contar historias y a hacer cosas y después todo esto de Azul Chiclamino, todo lo que es la información, el conocimiento, a través de información muy investigada, como sabes, y a través de cuestiones de data y de información y un poco de humor, se convirtió en, lejos de ser una experiencia, de una enciclopedia, un artículo de Harvard Business Review o de Time o de lo que sea, se convirtió en una experiencia en donde la gente tenía ese gusto por aprender, por entender, por vincularse, por vivir dentro del mundo que yo creaba a través de mi narración, de mi musicalización y de las historias, y sobre todo se convirtió en una experiencia. Lo mismo sucedió después cuando empecé a escribir, ojo, escribir cuentos de fantasmas y de seres del más allá. Lo recordarás perfectamente bien. Y entonces lo que hice fue musicalizarlos, grabarlos con mi voz, con esa narrativa extraña
y me fui alejando de lo que era un simple libro y un simple cuento a convertirlo en una experiencia. Esa experiencia se empezó a convertir en un mundo, en un universo donde fans de Me lo contó la noche y de cuentos de fantasmas empezaron a vincularse. Yo no sabía que estaba haciendo esto. Incluso te voy a contar esta historia. Soy muy fan de Tim Burton y en un par de ocasiones me he encontrado exposiciones. Si mal no recuerdo, una fue en Barcelona y la última fue este año o el año pasado en la Ciudad de México, con una exposición de su obra, de su mundo, de su universo. Y fui a visitarlo y era abrir puertas y encontrarte con una obra y otra obra. Era la experiencia de Tim Burton, más allá de la película, más allá del cine, más allá de un libro, la biografía que pudieras leer, es vincularte con esa experiencia de vivir y de meterte al mundo de Tim Burton. ¿Por qué? Porque en un cuarto estaba todo el universo de Batman, en otro todo el universo de Edward Scissorhands, en otro todo el universo de Frankenweenie y de todas las obras. Y fue fantástico meterte, ¿me entiendes? Involucrarte en ese mundo. Yo no sabía lo que estaba creando y yo no sabía, porque yo estaba creando storytelling, estaba creando historias a través de la voz, estaba creando historias a través del podcast, que después se convirtieron en imágenes porque ahora me puedes ver. Pero nunca quise yo vincularme con la cámara porque la experiencia se perdía. La experiencia se transformaba de esa historia narrativa que yo estaba creando en tu mente a verme y romper ese mundo mágico de la cuarta, quinta, sexta, doceava dimensión a la tercera dimensión aburrida y simplona donde tú y yo vivimos. Lo importante es que no sabía yo que estaba creando un universo. Cuando vi lo que Tim Burton estaba haciendo en esas experiencias, más allá de un museo con cuadros, pinturas, figuras, trajes, estaba creando una experiencia. Y cuando me vinculé con la experiencia, entonces todo se volvió un universo nuevo que me di cuenta que estaba creando. Esto se convirtió en lo que hoy en día, un martes, el primer martes de cada mes, tú puedes asistir conmigo a una cena sumamente exclusiva, sumamente exquisita, en donde cenamos 10 personas y platicamos de negocios. ¿Por qué es una cena? Porque no soy yo el que presenta, no soy yo en el escenario, detrás de una pantalla aburrida, ya sabes, de estas de PowerPoint, en donde yo te presento y te digo la lección, esto es lo que tienes que aprender y hacer, sino es la experiencia de cenar, la experiencia de romper la barrera con el presentador, la experiencia no solo de recibir, sino de presentar. Y entonces Dinner with Storytelling se convirtió en una experiencia magnífica en donde muchas personas hacen fila para poder tener esta experiencia y sentarse mes con mes a aprender, pero sobre todo también a exponer y a platicar. Y a veces nos vamos hacia otros mundos y empezamos a platicar sobre vínculos emocionales y de otro tipo de cosas que nada tienen que ver con el storytelling que yo preparo. Pero es increíble ver la forma en que el universo se convierte en una experiencia. Todos vivimos experiencias, pero no nos damos cuenta. Las experiencias en los conciertos, la experiencia de ir a Disney. Disney ya no es un parque de diversiones, es la experiencia de meterte dentro del mundo y el universo del ratón Miguelito y de todos los seres que lo acompañan. La experiencia de las marcas, la experiencia de las cervezas, de las bebidas alcohólicas, de Moet, Chandon, de Genesí, de Aperol. Todo eso es lo que hace diferente el mundo en el que vivimos. Y tal vez tu marca por eso se está diluyendo un poco, porque solamente estás presentando algo muy simplón. Así es que vamos a hablar del producto, de producto a la experiencia. La economía evolucionó en materias primas a productos. Antes teníamos una materia prima que el chiste era convertir esa madera en un lápiz y el lápiz en el servicio de la escritura. Y la escritura se convirtió en algo que empezamos a consumir y a utilizar y a aprovechar todos los días. Pero de repente, ¿qué pasó? Se convirtió en algo completamente plano, gris, aburrido. ¿Qué tiene de divertido o interesante un lápiz que hemos utilizado? Ese dato hubiera sido interesante traerlo, pero 100, 200, 300, 500, 1000 años.
Esto es completamente aburrido, gris, plano. Y de ahí se requiere la transformación en una experiencia. ¿Por qué? Porque lo importante es meterte dentro de esa experiencia que verdaderamente vale la pena. Déjame explicarte, no sé si viene en el cintillo anterior, en el cintillo siguiente, pero el valor ya no está en el objeto, ya no está en esto. ¿Por qué? Porque fabricar, cualquiera puede fabricar esto. Productos similares, la diferenciación se desplaza hacia la emoción, hacia la percepción, hacia los sentidos. Y déjame ver si encuentro de este lado lo que te quiero platicar y lo que te quiero explicar. Cómo esto se convierte en una experiencia que es esto. Yo esto lo vi en una revista y me enamoré de ello. ¿Por qué? Porque es lo mismo. Es un lápiz, pero con una experiencia bonita, de lujo, más allá de lo que es una pluma Montblanc. Esto es un lápiz Faber-Castell, si mal no recuerdo. Pero es la experiencia de usar algo normal a algo fantástico. Y después, ¿qué sigue? Pues esto, el valor ya no está en el objeto, el valor está en lo que haces, en cómo vives ese objeto. Se pueden fabricar miles de cosas, pero si no está vinculado a la percepción, a los sentidos y a la memoria, entonces pierde todo el concepto. No es lo mismo comprar un lápiz en una papelería que la experiencia de comprar un lápiz en una boutique que está llena de objetos maravillosos, increíbles de escritura, las mejores plumas, las mejores marcas, las plumas fuentes, tintas de colores, ¿has visto las tintas de las plumas fuentes de color fuchsia o color verde o color de todo tipo? Tú puedes crear tu propio color. Esa es la experiencia y la gran diferencia de vender un lápiz a vender la experiencia de la escritura en una boutique de plumas. ¿Sí me entiendes? Vámonos de regreso. Tu producto está perdiendo valor por eso. Porque simplemente es un producto que pones en un estante y de repente no hay ningún tipo de vinculación. No hay vinculación, como lo decía de este lado, no hay vinculación emocional, no hay vinculación hacia los sentidos, no hay vinculación hacia la memoria, hacia la recordación, hacia la percepción. No te estás metiendo, como yo te comenté, al universo de Tim Burton. No te estás metiendo al universo de Azul Chiclamino. No te estás metiendo al universo de Me lo contó la noche, de Storytelling y Dinner. No te estás metiendo en el mundo. Y es donde metemos esta parte. Las experiencias construyendo identidad. Las personas ya no buscan únicamente poseer cosas, buscan vivir la experiencia que refuercen quiénes son, que construyan tribus y generen recordación. Déjame contarte esta historia. Tú puedes ir a no sé desde dónde me escuches, pero puedes ir a un Sanborns, a una tienda de estas que venden de todo. Venden revistas, venden libros, venden juguetes, venden chocolates, venden farmacia, venden un poco de tecnología, cables, teléfonos, relojes. Sanborns vende de todo, incluso vende molletes y vende comida. En estas tiendas puedes ir a comprar un puro, un Romeo y Julieta, puedes comprar un Te Amo, puedes comprar un Davidoff, puedes comprar todos. Puedes comprar el Partagás Torpedo, que es el que a mí me gustaba, y puedes comprarlo y puedes fumártelo en la calle, en tu casa, en el balcón, en donde sea. Pero ¿qué pasa con la identidad, con la experiencia de ir a un sitio donde se vinculan tribus, donde se genera recordación, a un sitio en donde en un sillón de piel, con una copa de coñac, con música suave, con un grupo de amigos, tu tribu, puedas crear la experiencia no de comprar un puro, sino de
vivir el fumar un puro. Eso es crear la experiencia. Y hoy en día, comprar un puro, cualquiera. Vender un puro, cualquiera lo hace. Pero la experiencia de consumir un puro y de disfrutarlo es algo muy, muy, muy particular. Las personas ya no quieren poseer cosas. Las personas ya no quieren tener y comprar particularmente. Es más, ese caso es muy interesante. Ya no quieren las nuevas generaciones, sobre todo, comprar un coche. Lo que prefieren es la experiencia de Uber, que de cierta forma se ha ido un poquito ahí mermando ahí el concepto de la experiencia fantástica de tener un chofer privado más que un taxi. Pero esa experiencia. Se ha perdido un poco la experiencia de tener un reloj. ¿Has visto a los chavos, a los millennials, con un reloj? Y ya no digamos un reloj de lujo, un simple reloj. La experiencia ha cambiado completamente el poseer un objeto. ¿Y qué pasa con tu marca? Tu marca es probable que esté pasando por este modelo transitorio en donde ya no necesita ser, necesita vivirse. ¿Por qué? Porque debe ser vinculado a lo que decía anteriormente. Me voy a regresar a esta parte. Emociones, percepciones, sentidos que generen memoria y recordación. ¿Me sigues? Vámonos al siguiente punto porque esto es importante. Hay una evolución del storytelling hacia la inmersión. Y llevo probablemente unos 7, 8, 9 años explicándote la importancia del storytelling dentro de una marca. Cómo se desarrolla la historia de lo que es el antes, cómo sucedía antes, el antecedente, qué pasaba antes de tu producto, qué situación se rompió el nudo, por qué es importante tu producto y cuál es el desenlace que el nuevo producto o servicio empiezan a generar. Pero lo importante es que muchas veces sí se lee la historia, se escucha la historia y hay una vinculación, pero no hay una vivencia. Una historia se escucha, pero una experiencia. Una experiencia permite que las personas entren, participen, se conviertan en protagonistas. Lo importante es eso. Tú puedes ver, por decir algo, ahora que estamos en tiempos mundialistas, y siento mucho decirlo porque esto va a envejecer muy mal, pero tú puedes ver un partido, un Super Bowl, una serie mundial, una final del mundial, y puedes meterte hasta donde quieras en la televisión. Puedes estar con amigos, puedes tener la experiencia de verlo en tu casa con tus amigos, pero la experiencia de vivirlo en el estadio en tiempo real es única e irrepetible y va a generar sobre todo emociones distintas, emociones que se van a quedar clavadas. Podrías tú, y te voy a explicar esto que es también muy interesante, podrías tú sentarte en la sala de tu casa a escuchar el... Ya me voy a ver muy generación X, me voy a ver muy viejo, pero puedes sentarte en tu casa a escuchar el disco de Bruce Springsteen. Y recuerdo cuando salió la canción de Born in the USA, ese disco, ese cassette lo tenía yo y lo escuchaba una y otra vez con leyendo la letra. Leyendo la letra, leía la letra y veía y lo escuchaba en mi cuarto una y otra vez ese disco. Pero la experiencia, ese es el producto. El producto es la música, el producto es el cassette, el producto es incluso la letra, pero es frío, es plano, ya pasó. Pero la experiencia de ir a un concierto, incluso desde que sales de tu casa, desde que vas entrando, desde que te compras la camiseta antes de entrar, desde que te la pones, desde que te compras una cerveza, desde que ves el escenario, ves los instrumentos, desde que empiezas a ver el programa, anticipar qué canción, con cuál canción entra, con cuál canción cierra, cuáles son las cosas, entras al concierto, ves al artista, ves la música, sobre todo la vinculación de la experiencia de las luces, y esto siempre lo digo, porque los conciertos son storytelling. Esa baladita rica en la que estás aquí así como bailando contigo, con los dientecitos apretados, esa
que se ilumina con luz azul, porque la luz azul es baja, vibración, plana, tranquilidad, paz, te sientas en tu lugar, disfrutas. Y después entra la canción fuerte, con luces rojas, con luces naranjas, con estrobos. Y eso es, entras en otra vibración y te levantas. Es la historia, cómo van las músicas. La música triste o lenta y se vincula con la música fuerte, de alta vibración, con colores rojos. Esa es la historia y esa es la experiencia. Es totalmente la diferencia entre simplemente escuchar una historia, vincularte con un producto o un servicio, comprarlo, tenerlo, poseerlo, a vivir la experiencia de un concierto. Estoy seguro que nadie negaría que querría ir al concierto de su artista favorito. ¿Por qué? Porque es vincularte emocionalmente y a nivel recordación de eso. Es del narrador pasivo al personaje principal dentro de la historia. Y ahí está toda la diferencia. Eso es magnífico lo que se puede desarrollar. Vámonos al último punto, porque las marcas memorables construyen mundos. Y aquí es donde estás perdiendo márgenes, estás perdiendo participación de mercado. Tus clientes, sí, a lo mejor te compran una vez, 2 veces al año, van, vienen, regresan, probaron otras marcas, se fueron. Pero las marcas memorables son las que construyen mundos y universos. Son lo que yo logré con Azul Chiclamino es crear ese universo en donde la parte seria de la información se convierte en sarcástica, interesante y divertida. Los números duros, pesados, aburridos, se cuentan con una narrativa fantástica. Todo lo que es las preguntas absurdas, tontas, estúpidas, que no nos atrevemos a preguntar, las preguntas en Azul Chiclamino. Porque todos tenemos esas dudas. Hasta Newton tenía las mismas preguntas estúpidas. Te voy a contar esta historia. Kepler no sabía cómo ligar. Y entonces hizo un modelo matemático para poder hacer del ligue algo con data y con información. Te das cuenta de que Kepler tenía las mismas broncas que tú tenías en tu adolescencia. Pues ahí está, todos estamos en las mismas broncas, solo que hay muchas personas que no lo dicen. Y entonces Azul Chiclamino se convirtió en ese espacio en donde podemos preguntar cosas estúpidas, cosas absurdas, podemos resolverlos con información que verdaderamente no tenga ningún sentido, entretenernos y reírnos. Eso es el vínculo y el universo, el mundo que estoy creando. Las empresas más exitosas no venden productos, crean universos, crean comunidades y significados que las personas desean habitar. La gente se mete en mi mundo de Azul Chiclamino. La gente se mete en me lo contó la noche porque quiere vivir ese mundo oscuro, extraño, que yo estoy creando a partir de historias que, bueno, pues si me sigues ya sabes que voy soñando en temazcales o en sueños o en meditaciones y que los seres del más allá empiezan a contarme. Ese es el universo que voy creando. El universo de los negocios, que es aburrido y sentarte a ver una presentación en PowerPoint, en una plática o en una conferencia o incluso en un TED Talk que deja de ser de todo interesante. Pero si estás en una cena en donde tú puedes interactuar, en donde tú puedes ser parte de la historia, en donde tú puedes vincularte con el facilitador, y decirle yo no estoy de acuerdo y decirle yo sí creo, me gusta esto, a mí me pasó esto y vincularte con las demás personas en un escenario, en un auditorio. No puedes hablar con el tipo de atrás para decirle oye, tú estás mal o yo creo que podrías hacer esto. Eso es Burgers and Dino, eso es Dinner and Storytelling. Las historias que se vinculan de la forma de entregar la información de negocios de una forma inmersiva. El universo que estoy creando es verdaderamente fantástico porque no es de aquí para allá, es en ambas. Involucra sentidos, involucra emociones, involucra muchas cosas que son verdaderamente interesantes para todos. ¿Te das cuenta de dónde estás perdiendo mucho de lo que estás creando? Estás perdiéndote dentro de tu producto, tu servicio plano.
tu servicio gris. Puedes meterte a ese mundo. Vamos a hablar un poquito de marcas, porque andamos ahorita con buen tiempo. Vamos a hablar de marcas, por ejemplo. La marca de comprar. Yo siempre me gustaron los relojes, déjame decirte. Pero la verdad es que aunque hubiera tenido el dinero, no es así como que algo que digas, órale, pues sí me lo voy a comprar mañana, ¿no? Nunca me vinculé con una marca Rolex. ¿Por qué? Porque Rolex sí aparecía, si mal no recuerdo, y aquí me voy a equivocar probablemente, pero si mal no recuerdo aparecía en el tenis. No tengo ningún vínculo con el mundo del tenis. Sin embargo, el primer reloj bonito, coqueto, decente que me compré fue un Omega. ¿Por qué? Porque James Bond usaba Omega. Me vinculé con la historia, con la experiencia de el personaje, de la historia, de que sea fino y elegante, pero al mismo tiempo que rompiera esquemas, que fuera un poco así como de aventura, de agilidad. ¿Qué pasa cuando te vinculas con una marca? Y sobre todo las activaciones de marca, piensa en esto, ¿no? ¿Qué hacen las activaciones de marca de Moet, Chandon, Genesis, todas estas marcas? Es la experiencia del lujo, la experiencia de hacerlo. Incluso lo que tuvieron que hacer ellos es cambiarse a la experiencia o más bien vincularse con la experiencia de la cerveza. Porque tú vas con una cerveza, compras una cerveza en el Oxxo o en el 7-Eleven, la abres y te la tomas. ¿Qué hizo Moet? Bueno, pues sacar los cuartitos o las botellitas pequeñitas para que vayas al Oxxo, no las compras en el Oxxo, pero para que vayas a la Castellana, a la Europea o al supermercado fino, nice, la compres, la abras y te la tomes como, o sea, como alguien se toma una cerveza. Es un poquito democratizar, pero la experiencia de tomarse una botella de Moet cuando pues tú estás aquí entre amigos o lejos de la celebración así magistral de vamos a tomar champaña, eso es lo que es la experiencia. Voy a hablar, por supuesto, de Starbucks. Starbucks es la experiencia del tercer lugar, el llamado tercer lugar, que no es ni tu casa ni tu oficina, es el tercer lugar. La experiencia de los sillones, la experiencia de la música, la experiencia de el buen café, un poquito como que entre líneas, pero la experiencia de sentarte en un sillón y no en una mesa. Ese es el punto donde Starbucks creció. Que ahorita ya la marca un poquito se desvinculó, se perdió un poquito, se fue. Pero esa era la experiencia, la gran experiencia de cambiar incluso el lenguaje de vamos a tomarnos un café, vamos a tomarnos un Starbucks, ¿no? La experiencia de las oficinas, cómo ha cambiado esos, yo no sé si te acuerdas esos escritorios fríos de metal, Steelcase, que eran así como, y las sillas que rechinaban, a las sillas y a los sitios que hoy en día son parecen más espacios sociales, porque la experiencia que quieren que tengas es más relajada, más atractiva, que te guste ir a la oficina, que quieras ir a la oficina, que te enorgullezcas de ese sitio. Es la experiencia que la empresa donde trabajas quiere que tengas del sitio de trabajo. Por eso estamos teniendo tanto pleito hoy en día con el home office, porque se pierde esa experiencia. Se pierde la experiencia del vínculo, de la pertenencia, de los espacios, de la creatividad, que fueron diseñadas para que los empleados estuvieran trabajando muchísimo mejor. Ya no digamos Disney. Disney dejó de ser la experiencia, dejó de ser, sabemos perfectamente la experiencia de lo que es ir a un parque temático de Disney, porque son los personajes, los colores, la música, los olores, todo eso te vincula a una recordación. Por eso los que hemos tenido la fortuna de ir a Disney, recordamos la primera y la segunda y la tercera y las veces que haya sido, porque recuerdas toda la experiencia. No es que recuerdes La Sirenita, o no es que recuerdes Cars, recuerdas toda la experiencia completa de cuando vas ahí. Disney lo que hace es generar un ambiente para que el personaje que leyó el cuento o que vio en la pantalla la televisión, la historia, se meta a la historia. Disney crea el universo y después lo construye para que tú te metas en la experiencia.
Y no veo ninguna razón por la cual tú no puedas hacer eso. Hoy en día las tiendas departamentales se han convertido en sitios de experiencia. Antes ibas a comprar el producto en el servicio de retail. Hoy en día las tiendas departamentales son sitios de experiencia en donde compras unas palomitas, en donde te sientas incluso a comer unas tapas o unos taquitos ahí coquetones, en donde te compras un helado, en donde incluso esto, sigo sin entenderlo porque soy generación X y discúlpame mi querido millennial y centennial, pero en donde vas con tu perro a la tienda departamental, creo que ya nos pasamos. Pero es la experiencia de estar ahí. La experiencia de subirte a un carrusel dentro de una tienda departamental. ¿Cómo por qué? Para eso están los parques de diversiones. Es la experiencia de ir a la tienda departamental. Recordemos que los centros comerciales nacieron precisamente para eso. Nacieron para vincular a los suburbios de Estados Unidos a los sitios alejados, a una plaza donde pudieran generarse las experiencias de comunidad. Hoy en día todo eso se lo comió Amazon, que genera la experiencia de comprar todo lo que sea desde el sitio de tu mayor agrado, que es el sillón. Entonces, lo que hacen las empresas hoy en día es generar ese vínculo. ¿Qué pasa con tu empresa? ¿Tú trabajas en una empresa de tecnología? Bueno, pues las empresas de tecnología lo que tienen que generar es esa visión o esa experiencia de el futuro. El futuro de las telecomunicaciones, el futuro del cómputo, el futuro de la inteligencia artificial, es envolverte dentro de esa experiencia de recordación que con emociones, con sentidos, puedan hacerte meterte en ese universo que están creando. Vámonos hasta esta parte a tratar un poquito de reflexionar. Vamos a reflexionar. Vamos a ver nada más un poquito si tenemos sonido. Quiero que veas esto. Y este es el momento de tomarle una foto. Este es el momento de tomarle una foto a esto. Y estas son las reflexiones que quiero que veas y que entiendas. Primero, los productos resolvieron el siglo XX. Las experiencias están definiendo el siglo XXI. Ojo aquí, porque hay un cambio de paradigmas sumamente importante. Segundo, la ventaja competitiva ya no está en la fabricación, está en hacer sentir diferente a las personas. Tercero, las posesiones muestran lo que tienes. Las experiencias cuentan quién eres. Uno puede ser coleccionista de conciertos, si te das cuenta. Puede ser coleccionista de viajes, de experiencias. Eso es lo que verdaderamente es importante. No vas tú a comparar un Atlas o el National Geographic con haber estado ahí, en ese sitio. ¿Me entiendes? 4. El storytelling termina cuando la historia se cuenta. La experiencia comienza cuando alguien la vive. No estoy restándole importancia al storytelling. El storytelling es bien importante porque te va a contar una historia. La experiencia es vivir esa historia. Piensa que Shakespeare escribió una historia y la historia es fantástica y te hace sentir. Pero si tú eres el actor, vives la historia. Si vas al teatro, vives la historia. Te metes dentro de la historia. Y finalmente, las marcas legendarias no construyen clientes, construyen identidad, comunidad y pertenencia. Y por eso estás perdiendo márgenes, porque cualquiera puede copiar tu producto y cuando cualquiera puede copiar tu producto o servicio, entonces ya no hay diferenciador. La gente compra tu mismo producto en la tienda de enfrente de una forma más barata, de una forma más rápida, de una forma más conveniente. Pero si tú los vinculas con una experiencia, eso no lo puede copiar nadie. Y tú eres parte de esa experiencia. Identidad, comunidad. ¿Hay una comunidad dentro de tus productos y servicios? Yo estoy creando comunidad a través de mis podcasts Azul Chiclamino, comunidad de gente que le busca la literatura gótica narrada,
a través de Me lo contó la noche, la comunidad de gente que le gusta la inteligencia artificial a través de Cerebro de Silicio, la comunidad de la gente que le gusta vincularse con otros ejecutivos y saber qué piensan otros directores, otra gente de negocios para ver cómo les está yendo en el mundo de los negocios. Eso es Storytelling and Dinner. Comunidad y pertenencia. Esa es la gran, gran, gran diferencia. Así es que vamos a hacer una metodología rápida. Tómale foto a esto porque esto es lo verdaderamente importante. Cómo se crea esto que te estoy contando, que es la experiencia, el mundo de la experiencia. Bueno, necesitas primero una aspiración. ¿Quién quiere llegar a ser? ¿Qué es lo que aspiras? ¿A qué quieres que sea tu marca? ¿Sí? Quiero que Azul Chiclamino sea la marca que habla de cosas interesantes, cosas fantásticas, que resuelva dudas increíbles a través de información muy, muy, muy certera, pero que no sea aburrido, por favor. Qué flojera andar ahí escuchando. Iba a decir un nombre, pero no voy a decir ese nombre, pero estos personajes que te cuentan académicamente de qué se trata el mundo. No, tiene que ser sencillo, claro, divertido, entretenido, con mucho sarcasmo. Segundo, una emoción. ¿Qué emoción quiero que sienta? Quiero que la gente sienta empatía, sienta un poquito de miedo, sienta agrado, sienta felicidad, sienta un feel good terminando mis episodios de Azul Chiclamino. Yo no quiero que se depriman, porque es muy fácil decirles, el mundo se va a acabar, ¿eh? Y se está acabando la capa de ozono como nos traían hace mucho tiempo, y la guerra que está allá va a morir de esta forma. No, la emoción que quiero yo que la gente tenga es positiva. Las señales, ¿cuál es la historia del tema? La historia es la que estoy creando. La elevación. ¿Cómo se refuerzan esas señales? Bueno, pues con información, con música, con sonido. La fricción, ¿qué rompe la magia? La magia se rompe, ¿sabes cuándo? Cuando tú estás leyendo un libro y de repente hay una falta de ortografía. La magia se rompe cuando estás viendo una película y de repente alguien prende su celular. Estás metido en la historia, estás metido en el mundo, en el universo, y de repente te sacan. Y la recordación, ¿qué es lo que quiero que recuerdes? Yo lo que quiero que recuerdes de esta sesión es que hay que vivir las cosas, los productos, los servicios que estás ofreciendo. Porque si los vives, entonces va a ser más fácil que la gente te recuerde. Y finalmente los sentidos. ¿Qué sentidos quieres activar? Yo activo el sentido de el oído, por supuesto. El oído del gusto con las cenas. Eso es algo que me faltaba en Azul Chiclamino, porque solamente me enfocaba yo en el oído. Con esto que estamos viendo tú, activamos el sentido de la vista. Y entonces nos vemos y tenemos una empatía porque ya sabes quién soy y ya sabes esa voz que está en Azul Chiclamino, cómo suena y cómo se ve. ¿Quién es el que está detrás de esa voz? Pero el sentido del gusto, el sentido del tacto, el darnos un abrazo, darnos la mano, todo eso genera una vinculación de la experiencia. Y entonces te metes en una historia. Esto es lo que tienes que hacer y lo que es verdaderamente importante. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Que finalmente hay algo que es sumamente importante y es único. Tu marca, sí, tu marca está perdiendo probablemente capacidades, habilidades, márgenes, ventas, retornos. Estás en una complicación de alguna u otra forma. Pues, ¿qué te puedo decir? Porque los tiempos ya son de más competencia, porque los tiempos son más complicados, porque es más fácil copiar tu producto. ¿Qué vino China? China vino a hacer el mismo producto que tú haces al 20% del valor. Y te lo tiene así y en tu casa. Y ya no se rompe, ¿eh? Ojo. Pero ¿qué falta? ¿Qué puedes tú desarrollar? Ese vínculo que China o los chinos o los otros mercados o tu competencia no puede generar. La experiencia, el vínculo, los sentidos. Si tú elevas esa conversación a otro sitio, entonces te aseguro que vas a crear un universo mucho más valioso, generar lealtad, generar repetición en compras, generar mayores márgenes, mayores ventas. ¿Por qué? Porque lo buscamos es experiencia. Lo que más queremos hoy en día es precisamente
vivir. Queremos vivir lo que compramos, lo que tenemos, lo que hacemos. Porque nos hemos dado cuenta que el tiempo se acaba, el tiempo se agota y el mundo se va. ¿Qué te pareció? Esto es el mundo de las experiencias que tenemos que desarrollar. Me preguntan de este lado, ¿es único y es importante desarrollar esto? No es necesario, pero hoy en día el mundo está cambiando. Y si tu negocio está funcionando como hace 10, 15, 20 años, créeme que es un momento en el que vas a sentir esa presión del mercado y van a venir marcas nuevas a hacer otras cosas. Eso es lo que está sucediendo. Me preguntan de este lado, ¿cómo ves el futuro de los negocios? El futuro de los negocios es justo eso. Hay más, fíjate en esto, hay más activaciones de marca cada vez. Hay más activaciones de producto, lo que llaman pop-ups o sitios en donde te vinculas y vives la marca de una u otra forma. Es eso, es vivir tu producto, es vivir la marca, es vivir incluso al productor, ¿no? Vivir con el que desarrolla el producto, ¿no? Tú vas a una obra de teatro y me acuerdo, tengo muy, 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 muy claro cuando fui de muy chiquillo, tuve la oportunidad de ver Cats. ¿Te acuerdas de Cats? Esa obra de Broadway. Me acuerdo de haberla visto en Nueva York. Y terminando la obra, me acuerdo que uno de los gatos, el gato más así como más grande, se baja del escenario y todos nos formamos a que nos firmara el programa. ¿Te das cuenta de la experiencia de estar ahí con esa persona? De tocar literalmente al productor, al desarrollador, al que inventó el producto, al servicio, al que entrega el servicio. Eso es lo que tú puedes hacer. Y la gente quiere estar ahí. Queremos conocer al chef, ¿no? Queremos conocer a la persona que está detrás del gran manjar que hicimos. La experiencia es lo de hoy y eso es mucho lo que quiero que pienses. Muchas gracias. Acércate, ya sabes, azulchiclamino.com. Este martes, todos los martes primero de mes, nos reunimos en Dinner and Storytelling y platicamos sobre historias de negocios, y en esta ocasión vamos a platicar sobre arquitectos de experiencia. ¿Qué es esto? Del storytelling a la experiencia. Búscame y vamos a platicar, porque ya no es platicarte, esto es meterte a ti dentro de la historia de esta conversación y ver cómo te está yendo, y que todos te ayudemos a generar una historia fantástica y una experiencia de tu producto. Muchas gracias y nos vemos en la que sigue.